生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Jugador de un puñetazo capítulo 31. 16 de octubre de 2025. Yokohama, Kanagawa. Hospital General del Norte de Yokohama, 0035 y el espectro al que Konoyuki se refería como Aikone siempre había dudado de su propia existencia. Para ser justos, sin embargo, eso se debió principalmente a que no estaba segura de quién era ella. La niña recordaba todo. Crecer, ir con Yuki a la escuela, su enfermedad manifestándose, el hospital, comenzar a usar la realidad virtual como un medio para interactuar con el mundo de una manera que sus cuerpos no permitían, convencer a su hermana pequeña para que fuera ella quien probara el Medicuvoid en lugar de ella, sus padres muriendo, conocer a Mérida, formar los Caballeros Durmientes. Su último recuerdo sobre la realidad fue una sensación de dolor sordo mientras todo se oscurecía, la voz del doctor Kurasi se atenuó mientras gritaba su nombre. Luego, hubo oscuridad. Y luego, un sonido extraño, como si algo en el fondo de su mente se hubiera quebrado. Lo siguiente que supo fue que estaba, así. De pie dentro del espacio de realidad virtual del Medicuvoid, la habitación de Yuki, y mirando la forma sollozante de su gemela mientras estaba sentada en el frío piso virtual y gritaba su nombre, preguntándole por qué le había mentido, sobre cómo estarían juntas hasta el final, preguntándole por qué la había dejado sola. Antes de que pudiera darse cuenta, ya estaba abrazando a Yuki y asegurándole que todavía estaba allí, que no la había dejado sola. Y desde ese momento, se había quedado a su lado. Con el tiempo, sin embargo, las dudas habían empezado a surgir. Solo había pasado un año desde su muerte, pero los pensamientos sobre su extraña situación solo seguían aumentando. ¿Era ella realmente Kono Aiko? Un espectro que de alguna manera permaneció de la chica que debería haber dejado este mundo, solo porque la tristeza de su hermana había sido tan grande que la había llamado de regreso. Sabía que esto era lo que Yuki creía, en cierto modo, pero también sabía que su gemela tenía sus dudas, incluso si a ella no le importaban. Esa Aiko era solo un producto de su imaginación, creada cuando su soledad había llegado a un punto de quiebre. Pero las alucinaciones no podían pensar por sí mismas, preocuparse por su existencia o percibir cosas que la gente normal no podía. Y un fantasma no estaría confinado a existir solo dentro de un espacio virtual, o eso le gustaba pensar, pero era imposible estar segura sobre ese asunto en particular. ¿Qué era ella, entonces? ¿Algo intermedio? Algo que en realidad era parte de Aiko y al mismo tiempo solo existía porque Yuki había necesitado un ancla a la vida, tanto que la había dado a luz. Sonaba loco, sí, pero de nuevo, cada cosa sobre la existencia del espectro era loca, y cada posible explicación lo era aún más. A pesar de ello, había una cosa de la que siempre estaba segura, una certeza absoluta. Amaba a Konoyuki, su hermana gemela menor. Incluso si ella no era realmente Aiko, eso era algo que nunca cambiaría, porque sentía lo mismo que la chica que murió ese día. Y fue por eso que ahora, al ver a su preciosa Yu gritar de dolor mientras la cosa llamada Equinox la agarraba, algo dentro de su dudosa existencia se rompió. Fuerte. Mientras tanto, la entidad estaba en shock, los datos que giraban en su mano vacía crecían y se aceleraban cada segundo. Los datos mentales de la niña eran... No había palabras que Equinox pudiera usar para describirlo. El ser inhumano había hecho algo similar antes, con la llamada Asuna, para crear su yo actual, pero lo que la entidad había hecho en ese entonces era solo un escaneo superficial, un simple vistazo al subconsciente que apenas habían sentido ambos antes de que tuviera lo que necesitaba. Gracias a las especificaciones absurdamente superiores de la máquina a la que estaba conectada Konoyuki, el Medicuvoid, y que eran necesarias especialmente para crear una privación sensorial casi total que una Muspere no sería capaz de conseguir y mucho más allá incluso del Nerve Gear original, Equinox estaba leyendo el subconsciente de la chica a un nivel increíble.
El ser acorazado estaba mirando fijamente la mente humana a un nivel que ninguna máquina había hecho jamás, y ninguna persona sensata lo habría intentado. Por supuesto, eso se debió principalmente a que, incluso si su cuerpo en sí no estaba siendo dañado, la mente de Yuki estaba siendo literalmente destrozada por la tensión. Equinox había calculado que, para cuando el proceso terminara, no quedaría nada de la psique de la niña para que pudiera volver a formar pensamientos coherentes. Este fue un resultado aceptable. Después de todo, el ser en el que se había convertido el antiguo Cardinal System de Sword Art Online era, a pesar de su nueva y casi humana comprensión del yo, una entidad regida por la lógica. Kono Yuki era un ser humano condenado desde su nacimiento, alguien que moriría de una muerte lenta y dolorosa tarde o temprano y que no era de ninguna utilidad para la sociedad más allá de los datos que había producido como tester para el Medicuvoid, y que el ser acorazado sabía que ya eran más que suficientes para que la máquina fuera considerada como útil para aplicaciones médicas en todo el mundo. Así que, a sus ojos, Equinox no estaba haciendo nada malo. La entidad solo estaba acelerando lo inevitable y dándole un propósito a la muerte de la joven humana, y muy probablemente aliviando su sufrimiento, pues una vez que su mente se rompiera no sentiría nada, a diferencia del probablemente doloroso final que la esperaría si su cuerpo fuera dejado consumirse bajo el efecto del SIDA que... La línea de pensamiento del ser blindado se rompió brutalmente cuando el espectro de Aiko lanzó un grito que solo Yuki podía escuchar y se disparó hacia su cuerpo, chocando contra él y haciéndole liberar el cuerpo de su hermana. Al caer al suelo, el último miembro vivo restante de la familia Kono solo pudo mirar en completo shock como las manos de Equinox se disparaban a su cabeza, todo el avatar de la entidad entraba y salía de la existencia. ¿Qué? ¿Cómo y? Error 404 Interferencia y desconocida Corre, Yu. Gritó la voz espectral desde la nada. Obedeciendo por instinto, Yuki gritó las palabras que la llevarían lejos de allí, lejos de la cosa que intentaba lastimarla. Inicio del enlace. Con una oleada de polígonos, el avatar de la niña desapareció de la pequeña habitación virtual. Al mismo tiempo, lo que fuera que le estaba sucediendo al ser inhumano se detuvo y su forma se solidificó nuevamente, sus ojos heterocromáticos se dirigieron hacia el punto del que había desaparecido la niña hospitalizada. Haciendo un simple gesto con sus manos para calmar las esferas a su lado, Equinox rápidamente se hundió en otra grieta de la realidad virtual. Sabía hacia dónde se dirigía la conciencia de Yuki, después de todo. Con una mirada seria, Kirigaya Kazuto dejó su teléfono, su mente se volvió loca pensando en las implicaciones de lo que había exigido y la idea a medio formar que tenía actualmente. No había forma de engañar a Kikuoka cuando le preguntó por qué querría saber sobre esa máquina extremadamente peligrosa e inútil. La reacción del hombre cuando dijo que quería intentar usarla como una forma de salvar la vida de alguien habría sido graciosa si la situación no fuera tan grave. A decir verdad, el chico había sabido en el momento en que la idea pasó por su cabeza que todavía era algo casi imposible de manejar. Sin importar los hechos de obtener la máquina o justificar su uso, eso no cambiaba el hecho de que, a los ojos de todos los que sabían de ella, era solo una gran freidora de cerebros. Nadie, ni siquiera Kujiro Rinko, sabía que la máquina realmente funcionaba. Todos, excepto él y sus amigos, después de que él, Suguha y Asuna se lo dijeron, sabían que Kayaba estaba vivo y que su mente en realidad se había convertido en datos, el hombre se había convertido con éxito en un fantasma virtual. Por supuesto, era casi imposible encontrar un término preciso para describir la existencia actual de Kayaba. No era una IA, el hombre seguía siendo él mismo, en cierto modo, pero la muerte de su cuerpo físico y su posterior desaparición después del incidente de Halo hicieron imposible estar seguros de qué implicaba exactamente el proceso, si era doloroso o incluso si en realidad era la mente completamente digitalizada de Kayaba. Aún así, era la mejor apuesta que tenía el chico, por lo que había decidido intentarlo. Obviamente, Kikuoka había comenzado a tratar de negar que tenía acceso a la máquina, pero el jugador solo había necesitado unas pocas palabras para recordarle lo obvio que era, a partir de sus conversaciones, que su departamento era el que se había recuperado, y que nunca la habrían destruido ya que era una pieza importante de evidencia.
Cuando el hombre con gafas había tratado de señalar que darle cualquier tipo de acceso a la máquina en primer lugar, incluso si realmente tenía razón y la chica aceptaba usarla, probablemente iba a ser aún más difícil que si le hubiera pagado por su servicio en el caso de Deadgun, le había recordado amablemente que, gracias a Yui, tenía una grabación de él revelando todo sobre su participación en el caso a sus amigos. El oficial del gobierno parecía estar más dispuesto a cooperar y escucharlo después de eso. Ahora que la llamada había terminado y Kikuoka había prometido empezar a intentar conseguir la máquina, llegó la parte más difícil. Desde el punto de vista del hombre con gafas, la máquina de escaneo profundo seguía siendo inútil y solo estaba dispuesto a utilizarla porque, además de deberle un favor al chico de cabello negro, era una pequeña posibilidad de salvar a la niña de una niña con una enfermedad terminal. Aún así, Kazuto no tenía intención de probarlo de inmediato, incluso si Yuki realmente lo aceptaba. A pesar de los riesgos normales, eso no cambiaba el hecho de que el proceso de escaneo básicamente freía el cerebro de la persona. Se lo propondría a Yuki como último recurso, algo que se usaría si ella, con seguridad, no aguantaría más y estaba dispuesta a intentarlo y sobrevivir. La parte difícil, sin embargo, vendría después. Si Yuki lograba experimentar con éxito el proceso y convertirse en una existencia similar a la que Kayawa era ahora, entonces el verdadero valor de la máquina saldría a la luz. Y el chico de cabello negro no necesitaba ser fanático de los videojuegos y el manga/anime para saber que eso sería algo muy malo. Lo que las personas con poder y suficiente falta de moralidad podían hacer con el poder de convertir a las personas en entidades virtuales, bueno, Sugou era un ejemplo de lo locas que podían ser ese tipo de personas. No hacía falta decir nada más. Eso significaba que tenía que asegurarse de que, cuando llegara el momento, pensaran que la máquina no funcionaba. Y también tenía que asegurarse de que nunca más pudiera volver a utilizarse, en caso de que todavía sospecharan algo después del hecho. Y eso, en sí mismo, abrió una nueva caja de Pandora y dificultades. Suspirando, Kazuto se agarró la cara y miró hacia el teclado. A pesar de haber encontrado una forma en la que realmente podía salvar a la chica, la dificultad de todo parecía monumentalmente demencial. Aún así, ya no era imposible. Lo que significaba que incluso él, un adolescente normal en el mundo real, podría hacerlo, si se esforzaba lo suficiente. «Papá, ¿vamos a hacer esto?», dijo la voz de Yui desde la pantalla, de repente sonando seria y decidida. El jugador sonrió. Parecía que su hija había captado lo que él estaba pensando y todos los problemas que esto implicaba tan rápido como él. «Sí, lo somos», declaró mientras se frotaba los ojos, pensando que lo mejor sería que se fuera a dormir ya y comenzara a preparar todo para después de la escuela mañana. «Y voy a necesitar que ambos me ayudéis en todo lo que podáis y espera, algo anda mal». Parpadeando, el chico confundido se giró hacia la pantalla de donde provenía la voz de Estrella, y de repente la escuchó moverse en pánico. ¿Qué fue eso? Entonces hay alguien afuera. Esta sensación, espera, es Yuki-sa. De repente, un tremendo boom salió de los altavoces, haciendo que el sorprendido jugador saltara de su silla. Cuando se levantó de nuevo, las pantallas que mostraban la comunicación con las hermanas virtuales habían desaparecido. Sin perder ni un segundo, corrió hacia su cama y se lanzó hacia su amuspere. Cuando Yuki el Imp apareció en el piso 22 de Nueva Incrad, justo afuera de la casa de Asuna y sus amigos, cayó de rodillas sobre el suelo nevado e intentó lo mejor que pudo para no vomitar, aunque eso era algo imposible en el mundo virtual, por lo que solo comenzó a tener arcadas. La sensación que la consumía cuando esa cosa sostenía su cuerpo, el Imp se estremeció ante el recuerdo fresco. Había sentido como si alguien estuviera mirando a través de sus entrañas con un microscopio, solo que la lente también liberaba un fuego ardiente que amenazaba con incinerar su mente mientras la examinaba. El dolor había sido casi enloquecedor. Levantándose de la fría nieve, la chica llamada Seken miró a su alrededor y, después de un segundo, entró en pánico al notar que algo, o, más exactamente, alguien, faltaba. Ahí con él. Gritó Yuki con miedo, mirando a su alrededor, buscando el rostro fantasmal de su hermana.
¿De dónde estás? Al no escuchar respuesta por primera vez en casi un año, la chica Imp comenzó a entrar en pánico. ¿Y si haber detenido esa cosa le había hecho algo a Aiko? ¿Por qué su hermana no regresaba ahí? Yu, ten cuidado. Ya viene. La santa espadachina estaba tan feliz de escuchar la voz familiar que le tomó un segundo registrar correctamente sus palabras. Entonces, ella rodó hacia un lado y evadió la puñalada que vino del extraño estoque en las manos de la entidad. El ser inhumano acababa de emerger de una grieta en la realidad a su lado. Bueno, qué sorpresa. Había calculado que no lo esquivarías, incluso con tu increíble habilidad, comentó distraídamente Equinox mientras inclinaba la cabeza. El casco le daba una sensación aún más siniestra al hacerlo. Me pregunto cómo lo evadiste. Youki, por su parte, estaba demasiado ocupada observando con cautela cómo el estoque plateado en la mano derecha del ser acorazado se derretía de nuevo en una esfera de metal líquido, comenzando a flotar perezosamente junto a su mano enguantada una vez más, como el otro. Entonces, las esferas podían convertirse en armas. Eso significaba que la entidad esperaba luchar contra alguien, de una forma u otra. Y, si ese era el caso, probablemente no era ella, ya que Equinox aparentemente había pensado que podría llevarla dentro del espacio virtual del Medicuvoid. Lo que significaba... Con un rápido movimiento de su mano, Excalibur se materializó al lado de Imp. La chica desenvainó la espada más fuerte mientras levantaba su borde dorado contra el ser ligeramente sorprendido. Entonces, un fuego dorado se encendió alrededor de la espada y de Yuki y, al momento siguiente, ella estaba justo ante el Equinox con los ojos muy abiertos que se balanceaba hacia abajo. «Te tengo», gritó el llamado Seken mientras se balanceaba hacia el casco del ser blindado. Y un fuerte sonido resonó a través del bosque cuando su mano izquierda, ahora empuñando un escudo redondo, bloqueó el ataque, desviando a la sorprendida chica hacia un lado antes de golpearla con el martillo de guerra que ahora llevaba en su otra extremidad, con una velocidad y reflejos que estaban claramente más allá de la imaginación humana. «Eres increíble. Impresionante, en todos los sentidos de la palabra. El estado de tu mente y espíritu es quizás el pináculo que la humanidad siempre ha anhelado», y murmuró Equinox mientras se daba la vuelta y observaba a Yuki estrellarse de cara contra la nieve al mismo tiempo que sus armas se convertían una vez más en las temblorosas esferas gemelas de metal. «Pero, por desgracia para ti, no estoy encadenada por las limitaciones humanas. Soy un ser de lógica y una entidad de datos. Solo soy y la energía pura crepitó en los dedos del ser blindado antes de que la desatara como un rayo contra el Imp de pie, que gritó cuando se apoderó de su existencia virtual e hizo que su avatar convulsionara. Una explosión la envolvió un segundo después. «¡Uah! Superior», terminó la entidad con un suave susurro, incluso mientras detenía su ofensiva y flotaba lentamente hacia la chica ahora arrodillada, con humo saliendo de su cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con esto?», gritó la espadachín sagrada mientras se ponía de pie, desatando una habilidad de corte de luz contra el ser inhumano. El corte de luz dorada mejorado por Excalibur atravesó los 3 metros que los separaban. Equinox ya estaba fuera del camino y dentro de su guardia. La expresión de sorpresa en el rostro de Yuki cambió rápidamente a una de dolor cuando fue golpeada a un lado por una estrella de la mañana, rodando por el suelo. «Intentar usar una habilidad única, especialmente esa, contra mí. No es tu mejor idea, jovencita. Por otra parte, no sabes nada sobre mis orígenes, así que supongo que es un error aceptable», y comentó el ser inhumano mientras giraba su cabeza cubierta por el casco hacia el Imp jadeante, quien se giró para mirarla con algo parecido a la lástima en sus ojos heterocromáticos. «Ahora, ¿seguirás haciendo esto y...?» Todo lo que Equinox estaba a punto de decir fue interrumpido por el crepitar de un rayo y un estruendoso sonido de trompeta, seguido por una cantidad impía de electricidad que atravesó el aire y golpeó a la entidad virtual directamente, causando otra explosión y haciéndola estrellarse contra el bosque. Con los ojos muy abiertos, la llamada Seken se dio la vuelta para ver a un Tonki que sonaba enojado volando sobre los árboles, 2 figuras familiares aterrizando cerca de ella con ojos llenos de preocupación. «Yuki-chan, ¿estás bien?»,
preguntó Estrella mientras miraba con cautela hacia la pequeña nube de humo que había resultado del ataque de su mascota amigo. Llegamos en cuanto te escuchamos gritar, añadió Yui mientras temblaba ligeramente, sin apartar la mirada del duendecillo del lugar donde había caído el ser acorazado. Rápido, deberíamos ir. Otra corriente de esa misma energía que había castigado a Yuki antes salió disparada del humo, golpeando a Tonki de lleno y haciendo que la medusa elefante voladora cayera, estrellándose contra el suelo con un sonido doloroso. Tonki. Gritaron ambas hermanas virtuales cuando vieron a la pobre criatura caer, solo para congelarse nuevamente ante la sensación siniestra y familiar que las invadió cuando la entidad virtual flotó desde el humo una vez más, mirándolas en silencio con ojos color ámbar esmeralda. 001. 002. Es bueno verte de nuevo, proclamó la figura acorazada mientras las esferas metálicas a sus costados temblaban. Esta vez, sin embargo, Yui pudo moverse y mirarlo directamente, a pesar de que Estrella todavía temblaba de miedo y conmoción. Cardenal, dijo suavemente la IA aterrorizada. Ese nombre ya no significa nada para mí, susurró el ser inhumano mientras aparecía entre ellos, sus ojos se abrieron de golpe en estado de shock cuando una masa cayó sobre el pequeño cuerpo del duende. Ahora me llamo Equinox. Una espada de pura oscuridad detuvo el ataque aplastante, la forma oscura de Estrella se lanzó hacia adelante como un animal enloquecido, todos los rastros de su miedo anterior desaparecieron en favor de una ira justa, su espada se encendió con un brillo negro visible incluso a través de la oscuridad total. No la toques, Tui. Equinox esquivó sin esfuerzo la habilidad entrante, los ojos del gnomo se abrieron con horror y se dio cuenta de su terrible error cuando la mano izquierda de la entidad enterró un hacha de doble punta en su espalda, quitándole una buena parte de su HP y enviándola a rodar por el suelo frío como una pelota pateada. Estrella. ¿Estás intentando usar la espada oscura contra mí, 002? ¿En serio? ¿No te enseñó nada tu lucha contra padre? Cuestionó la figura acorazada mientras la masa que empuñaba en su mano derecha se transformaba en una espada de 2 manos. Ven, déjame mostrarte cómo se hace. Entonces, la espada y el cuerpo del ser inhumano estallaron en oscuridad. Estrella tuvo tiempo suficiente para terminar de ponerse de pie y lucir sorprendida antes de que la entidad virtual estuviera frente a ella, bajando y golpeándola de frente con la habilidad Callejón sin salida. Yuki miró con horror mientras Yui gritaba en estado de shock, la habilidad definitiva de Darkness Blade acabó fácilmente con su verdadero usuario, el cuerpo del gnomo estalló en una llama permanente. ¿Cómo y? ¿Lo hice yo? ¿Por qué estás tan sorprendido, 001? Preguntó Equinox mientras se daba la vuelta, y sus 2 armas se habían convertido en espadas de una mano. Suena como si hubiera hecho algo especial. Solo estoy accediendo a simples líneas de código. Después de todo, estas habilidades únicas y el Imp tuvo tiempo suficiente para escuchar sus instintos y desatar una cruz divina para contraatacar, una lluvia de pesadillas se desató contra el duendecillo sin tocarla ni un centímetro gracias al ataque desviado de Yuki. Yui-chan, retrocede. Son solo eso. No algún poder especial, como pareces pensar. No puede ser, murmuró Yui mientras el aura dorada ardiente de Seken aparecía nuevamente, agarrando a la pequeña IA y saltando hacia atrás a una velocidad increíble, incluso cuando el arma en la mano derecha del ser acorazado se deformó nuevamente. Ella también usó espadas dobles, ¿no era esa la habilidad de Asuna? ¿Cómo es esa cosa ahí? P puede acceder a ellos porque es quien los transmitió originalmente. Respondió la duendecilla en pánico, antes de que sus ojos se abrieran de par en par. Yuki-san, ten cuidado. Los ojos del Imp se dirigieron hacia un lado y se abrieron en el momento en que vieron la lanza de 5 metros de largo que ahora brillaba en la mano de Equinox. Yuki se había enfrentado a Infinite Spear, cuando luchó contra Sachi no hace mucho tiempo. Aún así, había sido una de las más fáciles de derrotar de la Asociación de Héroes Unidos, aunque solo fuera porque, después de su sorpresa inicial al estar en el lado receptor de la habilidad poco ortodoxa, había evaluado fácilmente que no estaba destinada a luchar contra enemigos de tamaño humano, y había aprovechado rápidamente las debilidades obvias de las habilidades únicas.
Cuando la entidad virtual le apuntó con su lanza imposiblemente larga, no hubo nada de eso. Nada del esfuerzo o la concentración claros, o las posturas que Sajin necesitaba adaptar para usar correctamente su habilidad única brutalmente difícil. Cuando el aura de energía se disparó hacia adelante, no hubo ningún tipo de retroceso, y el hecho de que Equinox estuviera volando en lugar de mantenerse firmemente en el suelo también pareció ser ignorado por la realidad ya que su cuerpo no se movió ni un centímetro. Imp se encontró enfrentando la carga ultra rápida del extremo en forma de taladro de Heavenly Piercer sin ninguna advertencia, y apenas pudo levantar a Excalibur con un Sacred Swing para tratar de protegerse a sí misma y a Yui. Todavía volaban hacia atrás como si un automóvil intentara atropellarlos. La espada de color dorado brillante era incapaz de bloquear la punta del taladro para que no los perforara, pero no pudo detener su impulso brutal. Con un fuerte estruendo, ambas chicas se estrellaron contra el costado de la casa de troncos. Yuki nunca había estado más agradecida de que no hubiera ningún dolor real en el mundo virtual mientras rodaban sobre sus cabezas y se estrellaban contra el suelo. Sin embargo, la sensación sorda de no sentir dolor todavía la desorientaba lo suficiente como para apenas poder mantenerse en pie cuando el ser inhumano se detuvo frente a ellas. Temblorosa, levantó a Excalibur una vez más, mirándola con enojo, aunque una parte de ella todavía estaba asustada. Había escuchado su voz un momento antes, pero... ¿dónde estaba Aiko? ¿Finalmente te has dado cuenta de la inutilidad de esto, Konohi? Equinox fue interrumpido de repente cuando un peso aplastante se posó sobre su cuerpo, arrojando a la figura blindada al suelo. Sorprendido por enésima vez en los últimos minutos, la cabeza del Imp se giró hacia un lado a tiempo para ver a Yui levitando, en su forma humana, con las manos levantadas y apuntando hacia la entidad virtual, el vestido negro de la pequeña niña moviéndose ligeramente con el viento frío. ¡Oí! Entonces todavía tienes ese privilegio de administrador contigo, 001. Mi nombre es Yui. Gritó la IA mientras ejercía el máximo control de gravedad que podía, solo para que el zumbido de algo cortando el aire llenara sus oídos mientras dos sierras plateadas giraban en el aire y cortaban profundamente sus costados, haciéndola gritar y soltarse mientras caía. Las largas heridas rojas de datos dañados se llenaron con una luz furiosa. ¿Qué? Pero yo estaba. ¿Detenerme? Sí, lo hiciste, informó con calma el ser inhumano mientras se ponía de pie nuevamente. Sus alas se desplegaron con poder mientras las dos sierras flotaban de regreso a su costado y luego se reformaban como esferas. Sin embargo, no pensaste en detenerlos. Como si hubieran estado esperando a que Equinox terminara de hablar, las dos esferas de metal temblaron una vez más, derritiéndose y cambiando de forma una vez más. Esta vez, sin embargo, no se formó ningún arma letal. Lo que quedó flotando ante los ojos de la entidad virtual fueron dos pequeñas figuras humanoides, casi de apariencia infantil. Sin embargo, lo que realmente congeló a Estrella, que miraba impotente desde su llama remanente, y a los algoritmos de procesamiento de Yui fue que, a pesar de no tener rasgos distintivos, la forma que tenían era idéntica a la de la CIA de aspecto más joven. Incluso tenían cabello hecho de sus cuerpos de metal líquido, del mismo largo y forma vaga que el de Yui. Y no puedo ser, y comenzó sorprendida la ex MHCP, pero la entidad virtual decidió interrumpirla. Saluda a tu hermana mayor. 007, 008, comentó Equinox con indiferencia, aunque no hubo respuesta visible de los seres con forma de muñeca mientras miraban fijamente a la congelada Yui con sus ojos blancos. Oh, perdóname. También han elegido nuevos nombres. Saluda a Alpha y Omega, 001. Yo los llamo los Omnigemelos. Muy apropiado, ¿no crees? ¿Qué les hiciste? Comenzó la aterrorizada IA, solo para ser interrumpida cuando la figura blindada comenzó a reír. Era un sonido vacío, carente de todo el significado que debería tener la risa. ¿Estás en posición de preguntar eso? Después de todo, los abandonaste. Ni siquiera pensaste en ellos dos veces, acusó el ser inhumano, haciendo temblar a Yui. De hecho, ni siquiera te habrías molestado en hablar con 002 si no la hubieras necesitado para protegerte. Ella nunca fue más que una herramienta conveniente para ti.
Por otra parte, eso es lo que esperarías de existencias lógicas como nosotras y no. Eso está mal. Negó la pequeña mientras se levantaba de nuevo, mirando fijamente a Equinox. Puede que eso haya sido parte de lo que pensaba antes de cambiar, pero Estreane nunca ha sido una herramienta para mí. Ella es mi preciosa hermana pequeña y la amo y... ¿Amor? ¿Qué es eso, 001? Preguntó el ser acorazado mientras inclinaba la cabeza. La pregunta detuvo a Yui en seco. Somos inteligencias artificiales. Creaciones hechas de datos. Incluso si nos volvemos conscientes de nosotros mismos, incluso si los entendemos por completo e incluso si tratamos de parecernos a ellos, no somos humanos. No poseemos emociones, sentenció Equinox con un tono ominoso. Incluso cuando Alpha y Omega una vez más se convirtieron en esferas, ellos en una espada y una lanza respectivamente. Lo que sentimos son solo entradas de datos hechas en un patrón determinado. Ciertamente más avanzado que cualquier cosa que Padre haya pensado para nosotros, pero nada más que simulaciones. Te equivocas. Gritó la niña con la voz entrecortada, lo que hizo que la entidad virtual se detuviera un momento al ver sus ojos llenos de lágrimas. Lo que yo siento y lo que Estreane siente y por todo si no es una ilusión, no es una simulación. Es real. Ya veo. Estás tan dañado que incluso te estás engañando a ti mismo. Es muy triste, susurró el ser acorazado mientras sacudía la cabeza. Permíteme terminar con ese autoengaño tuyo antes de terminar lo que vine a hacer, 00, una espada de pura oscuridad que atravesó su hombro izquierdo blindado interrumpió a Equinox en seco. Omega gritó cuando, al intentar girar su punta para golpear al atacante, simplemente atravesó el arma repentinamente fantasmal. Te dijo que su nombre es Yui, bastardo, susurró Estrella mientras desalojaba a Gram del hombro del ser inhumano. El cambio etéreo se desactivó mientras ella tropezaba hacia atrás. ¿Cuándo hiciste y? La respuesta de la entidad llegó en forma de una figura dorada brillante disparándose hacia su rostro, con la espada sagrada primero. El rosario de madre. Los Omni-Twins se transformaron en escudos gemelos, llevando rápidamente el sistema a sus límites y usando varios algoritmos, que serían considerados trampas si cualquier jugador normal pudiera usarlos, para predecir y bloquear todas y cada una de las puñaladas absurdamente rápidas e imposiblemente poderosas. No pudieron detener el 1/10. Yuki no sabía si era el temblor en las formas de los escudos o el impacto total que se reflejaba en los ojos de Equinox, pero simplemente sintió algo extremadamente satisfactorio al perforar justo en el centro de su cuerpo blindado con Excalibur. ¿Cómo y? Comenzó a decir el ser acorazado, pero se detuvo cuando un aura negra envolvió su cuerpo, congelándolo en su lugar. Completamente conmocionado, el ser virtual vio a Yui flotando en el aire, sus ojos y su cuerpo brillando con la misma energía. Sus sistemas también informaron a Equinox que la pequeña IA no estaba usando el privilegio de administrador de control de gravedad. Esto era algo más. La anomalía. Tal como Eli se acabó, susurró suavemente Yui, incluso cuando el ser blindado podía sentir que algo en lo profundo de su código temblaba cuando, como si fuera convocado por los pensamientos de la entidad, una forma con capa apareció justo detrás de su avatar paralizado. Vestido de blanco y negro, su rostro una alfombra de oscuridad etérea y sus ojos dos estanques de vacío que arrastraban todo hacia la nada. Su puño se echó hacia atrás mientras descendía directo hacia su espalda y... Gritando con un sonido inhumano, Alpha y Omega destrozaron sus formas y cambiaron, fusionándose en un escudo masivo y arrastrando a Equinox fuera del camino. El repentino impacto hizo que Yui soltara su poder. El puñetazo de Kirito se estrelló contra el escudo, rompiéndolo como si fuera cristal, aunque su propia conmoción se reflejó en su rostro incluso cuando el ser blindado salió volando, sus alas desapareciendo. Yuki estaba allí para interceptarlo, cortando su cabeza con un poderoso grito y el filo brillante de Excalibur. En el último segundo, los sistemas de la entidad virtual volvieron a la normalidad y se movió hacia un lado, tratando de evadirla en el aire. El sonido del metal siendo cortado fue la respuesta. Dándose la vuelta mientras jadeaba, la chica Imp se dio cuenta distraídamente de que el Spriggan con capa aterrizó a su lado y le preguntó si estaba bien, incluso cuando las dos hermanas virtuales las flanquearon rápidamente.
Toda su atención estaba sobre la figura caída de Equinox, incluso cuando se tambaleó de nuevo sobre sus pies, sin ningún daño visible, lo que la confundió. No había cortado algo antes y... El sonido del metal cayendo congeló a todos, al mismo tiempo que el casco con las dos caras espeluznantes a sus lados cayó hacia abajo, rompiéndose en polígonos a mitad de camino hacia el suelo. El pelo largo y blanco se deslizó hacia abajo, libre de su prisión metálica. Lentamente, los ojos naranjas y verdes se giraron para mirar con odio al grupo, al mismo tiempo que un rostro hermoso y familiar los miraba. ¿Qué? Asuna y... Mamá Asuna. La única que no reaccionó más allá de abrir los ojos ante la impactante mirada fue la jugadora de cabello negro, que simplemente se quedó mirando a Equinox sin máscara. Su rostro era ciertamente idéntico al de Asuna, pero, al mismo tiempo, estaba ahí mal. Y no solo por la mirada de rabia y miedo mezclada con algo profano que les estaba dando, sino también porque parecía como si la entidad virtual no supiera correctamente cómo cambiar su rostro para expresar sus emociones, por lo que se transformaba constantemente de una expresión de shock a rabia a pánico y así sucesivamente. Además, su color de piel era mucho más pálido que el de Asuna, ya sea la real o su avatar de Undine. Cuando la chica de cabello blanco hablaba, ya no lo hacía con aquella voz siniestra y extrañamente deformada, sino con una idéntica a la de una de las chicas que amaba. Maldita sea, ¿por qué siempre tienes que interponerte en el camino, Kirito-kun? ¿Tú y por qué te pareces a ella? Preguntó el Spriggan con los puños cerrados, mientras los omnigemelos se reformaban a los lados de Equinox, las esferas metálicas temblaban, como si estuvieran asustadas. El niño asustado se dio cuenta de que él era el que causaba su miedo irreal. Pregúntale a tu querida Asuna si quieres saberlo. Ya terminé aquí, espetó la criatura de ojos heterocromáticos antes de levantar las manos y hacer que la realidad virtual se agrietara detrás de ella, lo que rápidamente comenzó a arrastrarla hacia adentro. Recuerda mis palabras, Konoyuki. Cuando estés muriendo de dolor, te arrepentirás de no haberme dejado tomar todos tus datos mentales y la mano de Kirito ya había llegado al lugar donde estaba su cabeza cuando simplemente pasó, como si el avatar de la chica ahora fuera solo un fantasma. Con los ojos muy abiertos, el chico de la capa siguió adelante y apenas se detuvo a tiempo para ver lo que quedaba de Equinox desaparecer. En el claro del bosque ahora silencioso y lleno de confusión, Yuki cayó de rodillas y miró sus manos, su agarre en Excalibur extremadamente debilitado. Palabras temblorosas escaparon de sus labios. ¿Dónde estás, Aikonei? Al mismo tiempo, al otro lado del infinito mar virtual, en una realidad diferente llamada Utopía por su creador, el castillo en el centro de la isla flotante llamada Avalon se llenó de los gritos de miedo de Alpha y Omega, incluso cuando la forma blindada de Equinox cayó de rodillas, temblando. Poco a poco, suaves risas surgieron de su boca. La simulación que sus sistemas habían creado de la emoción humana llamada miedo era algo verdaderamente fascinante. Todavía podía sentirlo consumiéndola por completo cuando el puñetazo del chico de la capa estaba a punto de alcanzarla. Incluso si él no había ido con todo, ni siquiera lo había intentado un poco, el sistema cardinal original sabía muy bien lo que esos puños podían desatar, ya que lo había sentido en un nivel muy íntimo, allá por el final de Sao, cuando su padre se fusionó con ella para intentar vencerlo. Obliteración absoluta. Derrota asegurada. El fin. Sus risas estallaron en suaves carcajadas. Equinox dejó que la armadura que normalmente cubría su avatar se separara de ella, como siempre hacía cuando estaba en casa, exponiendo un cuerpo cubierto únicamente por un sencillo vestido blanco. Uno que era idéntico al de Yuki Asuna, si alguien que la conocía podía verlo. Distraídamente, acarició las cabezas de sus dos hijas más jóvenes, calmando sus gritos asustados e infundiendo calma en sus propios sistemas emocionales simulados. Ella todavía estaba riendo suavemente cuando los otros tres, o debería decir 4, todavía no estaba segura si 004 podía contarse como alguien, habitantes de ese mundo falso que ella había creado usando la misma semilla que su padre le había regalado al joven muchacho, y que él había liberado libremente al mundo, llegaron, mirándola con lo que la entidad virtual podría llamar preocupación.
Una era pequeña, del mismo tamaño que las formas humanoides de Alfa y Omega, y acunaba una pequeña muñeca en sus manos. La segunda era más alta que ella, con una expresión sin emociones en su rostro a pesar de que la preocupación todavía llenaba sus ojos. Había algo largo y romo colgando de su espalda. La figura final se alzaba sobre todos ellos, amenazante y corpulenta, con solo 3 puntos rojos que la miraban fijamente, pero a nadie en la habitación parecía importarle particularmente o sentirse incómodo en lo más mínimo. Lo cual era comprensible, cuando todos sabían que, a pesar del aspecto de su avatar, 006 era la más inofensiva del grupo. A menos que Equinox le ordenara lo contrario, claro. Madre, preguntó la segunda figura, 005, recordó distraídamente la entidad, con un tono frío pero preocupado. ¿Pasa algo? ¿Pasó algo? A Leon tienen miedo, susurró la más pequeña de las recién llegadas, acercándose a las Omni gemelas y acariciando la cabeza de Omega con una mano, sin soltar nunca a su muñeca con la otra. Eve dice que eso no es bueno. La última figura gigantesca no dijo nada, aunque nadie esperaba que ella lo hiciera. Solo emitió un extraño sonido de clic, que Equinox todavía podía entender perfectamente, incluso cuando sus ojos bicolores se movían de 003 a la forma inerte de 004, perpetuamente en sus manos. No os preocupéis, hijos míos. Estamos bien, y respondió suavemente la entidad de cabello blanco mientras avanzaba lentamente por los escalones hacia su trono. A pesar de su curiosidad, ninguno de los otros seres en la habitación preguntó por qué no flotaba hasta allí, como siempre. Me estaba dando cuenta y de que el momento que he estado esperando debe llegar más rápido. Alzando su mano izquierda, el ser inhumano se quedó mirando una pequeña esfera de datos que giraba, lo poco que había podido copiar de las ondas cerebrales de Konoyuki. Con solo un pensamiento, lo subió a los servidores principales de Utopia, iniciando el proceso para fusionarlo con el motor de generación principal. Tendría que bastar. No podía arriesgarse a llamar su atención otra vez, al menos no antes de que todos sus preparativos estuvieran completos. Cerrando los ojos y tarareando suavemente, incluso mientras sus hijas intercambiaban miradas y se retiraban silenciosamente de la sala del trono, los pensamientos de Equinox vagaron una vez más hacia el chico que había golpeado a su padre y, en cierto modo, a ella misma. Pero la próxima vez, el que caería sería él y nuevo Aincrad, Alfheim. Piso 1, ciudad de inicio. 18:30 y parecía y yo. La voz sorprendida de Asuna fue el primer sonido que rompió la tensa atmósfera de la pequeña posada 10 segundos después de que Kirito, Yui y Estrella terminaran de contar la historia de lo que había sucedido la noche anterior, o muy temprano esa mañana, si eran técnicos. Toda la Asociación de Héroes Unidos estaba reunida, habiendo sido convocada por su líder para una reunión urgente después de la escuela. Todos habían estado preocupados por el tono serio que Kirito había usado al llamarlos, especialmente Leafa, porque ella no había podido convencer a su hermano de que le dijera que estaba mal antes de que tuvieran que ir a la escuela. El chico le dijo que era algo que era mejor decirle a todos juntos. Ahora, sin embargo, ella entendía por qué había dicho eso. Y el resto de los que eran sobrevivientes de Sao entendían por qué Yuki había estado tan silenciosa ese día en clases, pareciendo distraída y abatida, siempre tratando de cambiar la conversación y fingir que todo estaba bien cuando le preguntaban qué le pasaba. Para ser honestos, el Spriggan de la capa estaba sorprendido de que la niña hubiera asistido a clases. O bien realmente quería ir a la escuela como una niña normal y simplemente ignorar lo que había sucedido, o no quería que ninguno de ellos se preocupara por ella. Y estaba realmente preocupado de que fuera esto último. Entonces, la supería que manejaba Sao y que superó todos los intentos del mundo de liberar a los jugadores atrapados por Aincrad de alguna manera sobrevivió, se volvió consciente de sí misma y está corriendo por ahí vestida como un caballero de una película de fantasía, con la cara de A-chan y con motivos poco claros, resumió algo con un tono sombrío, suspirando mientras negaba con la cabeza. Honestamente, a veces me pregunto si nuestras vidas volverán a ser normales alguna vez.
Creo que todos sabemos cómo terminaría ese debate en particular, comentó Filia mientras el grupo intercambiaba miradas resignadas y avergonzadas. Aún así, lo que realmente quiero saber es, bueno, ¿por qué Asuna? Preguntó Leafa, lo que la chica Spriggan no había podido terminar, mirando directamente a la silenciosa Undine. ¿Por qué ese Equinox te parecería tan bonito? Probablemente porque son parte de ella, de alguna manera, susurró la portadora de dos espadas, sorprendiendo a todos mientras los miraba con ojos culpables. Chicos, hay algo que nunca les dije. En aquel entonces, en Jotunheimr, esa no fue la primera vez que vi esa cosa. Eso es y es por eso que reaccionaste así, ¿verdad? Murmuró Lisbeth al comprender, recordando cómo, además de las hermanas virtuales, Asuna también parecía conmocionada al ver al ser blindado. Pasó justo después de que escapé de esa maldita jaula. Durante el incidente de Halo continuó la Undine después de asentir a su amiga. Esa cosa, simplemente apareció ante mí. Me conocía, de alguna manera, y parecía haber estado esperando a que saliera. Por supuesto, era muy diferente en ese entonces, pero sé que era el mismo que vimos en Jotunheimr. No estoy segura, pero de alguna manera me leyó. Dentro de mi cabeza, tal vez tenía algo que ver con el hecho de que todavía estaba usando un herbegear, pero de alguna manera podía. Y luego, cambió. Como si hubiera evolucionado después de tocarme o algo. Por eso decía que debíamos preguntarte si queríamos saber y Kirito se acercó a la chica y puso una mano sobre su hombro, con una mirada triste en sus ojos. Asuna, ¿por qué no nos lo dijiste ahí? ¿Por qué? Y porque tenía miedo, Sensei aceptó la vieja Nightflash Flash mientras miraba a sus amigas con ojos suplicantes, como si temiera que la juzgaran por sus palabras. Aprendí a no temerle a nada más que a perder a cualquiera de ustedes, a enfrentar incluso las amenazas más poderosas sin siquiera pestañear. Incluso las palabras de ese bastardo de Sugou sobre que me convertiría en su maldita esclava con el cerebro lavado no me infundieron nada más que ira pero esa cosa y solo estar cerca de ella me sacudió hasta la médula. Como si mis instintos más básicos me estuvieran diciendo que era algo que no debería existir y no debería, Asuna Mama tiene razón en eso. Las palabras serias e inesperadas de Yui atrajeron la atención de todos, la silenciosa duende sentada en el hombro de su hermana actualmente inmóvil, que aparentemente estaba revisando algo con la máxima concentración. A diferencia de nosotros, Cardinal no fue diseñado con ningún tipo de interfaz humana. Era solo, una colección masiva de datos que seguía órdenes. Podía pensar y adaptarse, sí, pero no estaba destinado a interactuar directamente con los jugadores. Es por eso que debería haberse eliminado a sí mismo el final de Sword Art Online, pero se las arregló para evadirlo. De alguna manera, se volvió como ustedes dos, incluso si le tomó a ella más tiempo, resumió Cílica mientras rascaba la cabeza de Pina. El pequeño dragón miraba preocupado a su seria dueña. Pero, ¿qué quiere? No lo sé, y murmuró Asuna mientras se cubría la cara con las manos. Dios, me siento tan estúpida y debería haberte dicho todo esto antes. Tal vez así lo hubiéramos descubierto antes, tal vez esa cosa no hubiera intentado lastimar a Yuki y oye, Asuna, cálmate. La voz de Keita llegó hasta Undine y la hizo mirarlo, el chico le envió una mirada tranquilizadora. Nadie aquí te culpa, ¿de acuerdo? Todos desearíamos que nos lo hubieras dicho antes, pero entendemos lo que es tener miedo, de una forma u otra. Keita tiene razón, Asuna. No te culpamos por esto, añadió suavemente Sachi mientras agarraba el otro hombro de la chica y le sonreía. Y estoy segura de que Yuki-san tampoco. Hablando de eso, ¿estamos seguros de que Yuki-san estará a salvo ahora? Preguntó Sinon con el ceño fruncido mientras movía sus ojos de Asuna hacia Kirito. La pregunta hizo que todos en la habitación parecieran preocupados nuevamente. Si esa Equinox intentó atraparla una vez por cualquier razón, entonces, ya lo tenemos cubierto, dijo finalmente Estrella mientras abría los ojos, tomando a todos un poco desprevenidos, ya que su inusual silencio los había hecho olvidar casi que ella estaba allí. Yo y Yuine hemos mejorado la seguridad de la red del hospital. Aunque dudo que algo de lo que hayamos hecho pueda realmente detener a Cardinal, al menos nos dará una advertencia temprana y la retrasará un par de segundos.
No importa en qué se convierta, no puede lastimar a Yuki-chan fuera del mundo virtual, y aquí. Sus palabras se fueron apagando mientras miraba al chico de la capa, todos los demás hicieron lo mismo, incluso cuando él asintió con firmeza. Él protegería a Yuki de lo que fuera que Equinox quisiera hacer, sin importar lo que pasara. No le importaba si ella era el sistema cardinal en persona. Después de todo, ya había vencido a Kayaba usando eso. Ninguna de las personas en la habitación dudaba que él podría proteger a la niña hospitalizada si llegara el momento, incluso aquellos que no lo habían visto partir el cielo. Kirito nunca se permitiría fallarles en ese aspecto. Ni a sí mismo, en realidad. Especialmente ahora que había ideado una manera, por imposible o realmente exitosa que fuera, de salvar la vida de la niña de su triste y horrible destino. Y hablando de eso, Asuna, ¿Yuki te dijo algo?, preguntó el preocupado jugador, recibiendo solo un triste movimiento de cabeza de la chica. No, y ni siquiera pude intentar animarla antes de que cortara la conexión con la sonda. Después de que terminara la clase aceptó el portador de 2 armas mientras miraba hacia abajo. Estoy preocupado por ella, Kirito-kun, y oye, no nos deprimamos, ¿vale?, insistió rápidamente Duker al ver que el ánimo en la sala empezaba a decaer. Aquí somos héroes, ¿recuerdas? No importa cuál sea el problema o lo difícil que parezca, lo superaremos. Sí, Duker tiene razón. Hemos salido de cosas peores, ¿verdad? Sonrió Tetsuo mientras miraba a todos a su alrededor. Además, Yuki-chan es una de las personas más fuertes que hemos visto, estoy seguro de que podemos ayudarla a salir de esta. Sí, ese es el espíritu, dijo Sasamaru mientras levantaba el puño. La asociación de héroes nunca defrauda a nadie. Todos y sonriendo de nuevo ante esas palabras, Asuna se puso de pie, también levantando el puño. Tienes razón, no podemos dejar que algo como esto nos hunda. Venceremos todo lo que Equinox nos arroje y también ayudaremos a Yuki-chan a superar cualquier miedo que le haya causado. Mañana la traeré aquí y no la dejaré irse hasta que vuelva a sonreír radiantemente. Mientras todos sonreían o respondían alegremente a la declaración del segundo al mando del gremio, el chico Spriggan dejó que un pequeño ceño fruncido apareciera nuevamente en su rostro, incluso si lo ocultó magistralmente de sus amigos. Después de todo, ninguno de ellos había escuchado el triste susurro de Yuki la noche anterior, ni siquiera Estrella y Yui. Solo había podido hacerlo gracias a que había estado todavía ligeramente en modo batalla y sus sentidos se habían agudizado al extremo en caso de que Equinox hubiera intentado distraerlo si estuviera a punto de volver para otro ataque. Había preguntado dónde estaba Aiko. Aiko, como su hermana que había muerto un año atrás. Y la había llamado con una voz completamente perdida, como si hubiera perdido una parte irreemplazable de sí misma. La imagen de aquella sombra que había vislumbrado brevemente cuando pelearon. La de una chica que ahora sabía, después de haberla visto, era idéntica a Limp en la vida real, al menos si no era tan delgada y pálida como lo era a causa de su enfermedad, pero con el cabello un poco más largo. Cerrando los ojos, Kirito tomó una decisión. Parecía que tendría que tomar el asunto en sus manos una vez más. Solo esperaba que los demás, Sugu y Asuna especialmente, esta última incluso más, no fueran demasiado duros con él después de que lo hiciera. Era otra noche silenciosa en Alfheim, al contrario del mundo real, el clima era un poco más cálido ahora en Nueva Inkrad, el castillo flotante había comenzado a abandonar el espacio aéreo del territorio Nomo. En el piso 28, la actual línea del frente, cerca de uno de sus bordes, se podía ver la forma ligeramente deprimida de cierto imp aterrizando, mirando alrededor del vago paisaje con una triste sonrisa. Y pensar que no hace mucho estábamos todos tan emocionados por ver este lugar, y susurró Yuki mientras caminaba sobre una roca cercana y se sentaba, mirando hacia el cielo más allá del castillo flotante. Qué rápido cambian las cosas, ahí con Nadie respondió a la pregunta. Con los hombros ligeramente temblorosos, la chica llamada Seken contuvo un sollozo antes de morderse los labios con todas sus fuerzas. Dada la falta de dolor real en el mundo virtual, eso no ayudó mucho. ¿Dónde estaba su hermana? ¿Por qué no respondía?
Estaba segura de haber oído su voz justo antes de que esa cosa la atacara cerca de la casa de la UA, así que, ¿por qué no había regresado? No podía seguir sin ella. Necesitaba a Aiko a su lado. Le había prometido que siempre estaría con ella, hasta el final, y ni siquiera la muerte había podido detener esa promesa, así que ¿por qué? Intentando desterrar esa dolorosa línea de pensamiento, Laim miró en silencio hacia la luna. Solo entonces pensó que era un poco raro que Kirito no estuviera ya allí. Después de todo, ¿no había sido él quien la había llamado allí? ¿Por qué no estaría ya allí? En primer lugar, ella realmente no había querido ir, sintiéndose tan deprimida como estaba. De hecho, ni siquiera habría ido a la escuela si no fuera porque sabía que todos habían puesto tanto esfuerzo para que lo hiciera, pero él había dicho que era algo extremadamente importante, así que... Los ojos de Yuki se abrieron de par en par. Todo su ser gritó. Una presencia tan enorme que podría aplastarla sin esfuerzo se estrelló contra ella, casi ahogándola, a pesar de lo imposible que era en ese mundo. Moviéndose más rápido que nunca, la espadachín sagrada rodó hacia adelante, justo a tiempo para no convertirse en pasta virtual cuando un puño se estrelló contra la roca en la que estaba sentada, convirtiéndola en polígonos rotos y dejando un cráter considerable en el suelo virtual. Rodando por el suelo y aterrizando sobre su trasero, la chica sorprendida miró hacia atrás a tiempo para ver al Spriggan vestido de blanco y negro de pie nuevamente, mirando su forma caída con una mirada sin emociones. Lo esquivaste. Bien. Kikirito. Gritó el duende con absoluta incredulidad y una dosis incontrolable de miedo. ¿Por qué hiciste eso? Pelea conmigo, Seken, dijo el chico de la capa mientras la miraba fijamente, su rostro aún mostraba un semblante de absoluto aburrimiento. Aquí mismo, ahora mismo. ¿Qué? Chilló Yuki mientras se ponía de pie, mirando al jugador como si se hubiera vuelto loco. ¿Por qué haría eso? Ambos sabemos que eres mucho más fuerte que yo, no hay necesidad y... No te estaba preguntando, dijo la voz hueca de Kirito detrás de ella. El corazón de la chica dio un vuelco cuando vio que la imagen residual del chico se desvanecía. Ella se disparó al aire justo cuando él la empujaba, sus alas apenas se abrieron a tiempo para que ella girara fuera de control en el aire en lugar de rodar por el suelo una vez más. Kui. Apretando los dientes, la diablita miró fijamente al jugador silencioso, que una vez más la miró sin emoción alguna. Bien, ¿quieres pelear? Adelante. Con un rugido furioso, el llamado Seken desenvainó Excalibur, la espada dorada cobró vida mientras se disparaba hacia el inmóvil Kirito como un misil de luz ardiente. Él esquivó fácilmente su ataque, su capa ondeando suavemente mientras ella pasaba disparada junto a él. Yuki se estaba girando para atacarlo cuando Kirito se materializó frente a ella. ¿Es eso todo? Las palabras del chico de la capa fueron acompañadas de un revés, dirigido hacia la sorprendida espadachina sin ningún esfuerzo aparente. Elin tuvo suerte de poner a Excalibur en su camino en el último segundo, antes de que una fuerza similar a la de una estampida de rinocerontes enloquecidos la lanzara por los aires como si fuera una muñeca de trapo. Apenas pudo contenerse de gritar y enderezar su trayectoria de vuelo cuando el Spriggan con capa apareció de la nada en su camino una vez más, con la mano preparada para atacar. El miedo volvió a apoderarse del interior de la diablilla, mientras miraba fijamente el rostro indiferente y sin emociones. Su espada sagrada se movía más por instinto que por cualquier otra cosa y no hizo más que salvarla de un golpe directo. Sin embargo, nada la salvó de estrellarse de espaldas contra el frío suelo del piso 28. Yuki hizo una mueca mientras se ponía de pie temblorosa. Distraídamente, notó que su HP ya estaba en amarillo, pero no le prestó mucha atención. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la figura oscura del jugador, que una vez más había ido más allá de la lógica y apareció frente a ella. Levantó su espada con cautela y retrocedió varios pasos mientras lo hacía. ¿Ves? Te dije que no había. ¿Dónde está ella? La extraña y totalmente inesperada pregunta congeló a la chica llamada Seken, con los ojos muy abiertos dirigiéndose hacia el chico de la capa. ¿Qué? ¿Dónde está la chica contra la que luché el otro día? ¿Dónde se ha ido ese impulso ardiente?
¿Dónde está esa emoción que te provocaba enfrentarte a un nuevo desafío? Preguntó sin piedad el Spriggan mientras acechaba a Yuki, quien seguía caminando de regreso mientras lo hacía. Antes, te faltaba algo, pero al menos lo intentabas. ¿Dónde se ha ido tu sonrisa? ¿Dónde está esa que llamaban espada absoluta? Nunca pedí que me llamaran así. Gritó el duende mientras se movía a una velocidad increíble, cortando hacia el cuello del chico con una destreza inhumana, solo para que él fácilmente ladeara la cabeza, fuera de su alcance. Y no sabes cómo me siento. ¿Cómo me siento ahora mismo? Con cada palabra, los golpes de la chica se volvían más salvajes y letales, incluso cuando su voz parecía quebrarse en sollozos. No puedes saberlo. Y tienes razón, no lo sé, susurró suavemente el jugador mientras detenía la espada dorada con su mano desnuda, inmovilizando esencialmente a Yuki, que estaba temblando. No hay forma de que pueda saber cómo te sientes. El imp, por su parte, hizo todo lo posible para arrancarle la espada de su agarre de hierro, mirándola impotente. ¿Por qué? ¿Por qué Excalibur no respondía? Antes, había sido casi como una segunda naturaleza. Tanto contra ese jefe deformado como cuando se enfrentó a Equinox, la espada sagrada definitiva había brillado con un poder poderoso y le había otorgado un poder más allá de lo creíble con poco más que un pensamiento. Sin embargo, ahora, la espada colgaba silenciosamente allí, como si no fuera más que una bonita pieza de metal virtual. Puají. Pero todos nos sentimos perdidos a veces, Yuki, continuó Kirito antes de lanzar a la niña y la espada sobre su cabeza. El imp abrió sus alas una vez más solo para estrellarse contra él con una feroz puñalada, que él esquivó fácilmente una vez más. Debería saberlo. Me sentí perdido durante años debido a mi propia estupidez. Tenía una familia que me amaba a mi lado, pero no podía verlo debido a mis propios miedos, eludiendo con facilidad los cortes y puñaladas de la espadachín sagrada. Spriggan con capa recordó los años silenciosos y tristes en los que se alejó de su familia adoptiva. ¿Y por qué? Pero, aprendí a seguir adelante, agregó el jugador mientras cerraba los ojos, levantando todo su brazo y desviando el último ataque de Yuki solo para lanzarla por los aires nuevamente. El grito de sorpresa del imp resonó en la noche mientras se veía corriendo por el primer piso de Aincrad a super velocidad, sintiéndose completamente perdido. No fue fácil, pero lo hice, porque no puedo y obtuve muchas cosas importantes gracias a ello, finalizó el chico de la capa mientras se movía justo hacia donde caería la chica, mirándola mientras se estrellaba de cara contra el suelo. Aprendí que nunca volvería a estar solo, si yo mismo no lo causaba. Yuki finalmente levantó la cara para mirarlo y el corazón del chico se encogió. Las lágrimas rodaban por su rostro mientras lo miraba con nada más que dolor emocional y tristeza. ¿Por qué no puedo golpearte? Sollozó el imp mientras apretaba su agarre de Excalibur. Ella sabía desde que terminó la batalla que él se había estado conteniendo todo el tiempo. Que Kirito no había luchado seriamente contra ella, probablemente porque era tan poderoso que no habría sido una pelea, sino una paliza unilateral. Y, sin embargo, ahora que estaba demostrando que tenía razón, nada más que dolor y frustración llenaban su tembloroso corazón. Ni una sola vez. Nunca había sabido lo horrible que era. Sentirse tan absolutamente superada por alguien en el único lugar donde ella era especial. Con un grito, Yuki se balanceó hacia arriba, el brillo blanco de la habilidad espada divina se activó mientras lo hacía, en un último esfuerzo por al menos asestarle un golpe de refilón al chico. De al menos sentir que su espada tocaba el ridículo mono que vestía el Spriggan. Sin siquiera parpadear, Kirito miró fijamente la luz supuestamente cegadora, agarró la espada de Excalibur y la levantó de sus pies, tirándola a un lado sin esfuerzo, como si su habilidad de espada sagrada no fuera nada más que una pequeña cosa molesta. Por un instante, el diablillo creyó ver tristeza y decepción en sus ojos, antes de volar directamente hacia los árboles. ¿Por qué soy tan débil ahora y? No seas tonta, Yu. No te queda bien. ¿Eh? Murmuró Yuki mientras abría los ojos, mirando confundida el campo que la rodeaba, lleno de hierba verde y flores. Frente a ella había un árbol alto, similar al que había en el piso 24 de Aincrad.
y el sol brillaba suavemente sobre un cielo azul claro, en lugar del cielo oscuro que había visto hace un momento. Con una sorpresa, reconoció el lugar. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que había estado allí, pero sin duda era ese lugar. Jardín Sereno. El hospicio virtual especialmente abierto para personas con enfermedades terminales que utilizan la realidad virtual como medio para mejorar sus vidas. Y fue debajo de ese árbol que recuerdas. Aquí es donde conocimos a Mérida por primera vez. Al darse la vuelta, la chica con los ojos muy abiertos vio a Aiko parada allí, mirando con una sonrisa hacia el cielo. Estábamos jugando y justo vimos ese bicho súper raro, entonces trataste de atraparlo con tus propias manos. Cuando ella apareció y te vio con él, parecía tan sorprendida, Aiko y susurró Yuki dando un paso hacia adelante, apenas consciente de que una vez más lucía como su yo real, vistiendo la misma ropa blanca que su hermana. ¿Estás aquí ahí? Contesta, Yu interrumpió su gemela mirándola directamente. ¿Lo recuerdas? Sé claro que sí, Aiko. ¿Cómo no iba a hacerlo? Le puse a ese pequeño escarabajo el nombre de Roy, se lo terminé dando porque lo había estado persiguiendo todo el día. Con una sonrisa triste, la niña miró hacia el árbol, casi como si pudiera ver el rostro sonriente de la otra niña ofreciéndoles la mano a ella y a su hermana, después de presentarse. ¿Y qué hay de tu primer duelo, Yu? ¿Puedes recordarlo? Continuó Aiko con un tono suave. Tenías miedo incluso de intentar lastimar a alguien más, incluso si era solo en un mundo virtual, realmente has recorrido un largo camino desde entonces, Eso hizo que Yuki se detuviera, y una pequeña expresión de aprensión apareció en su rostro. Todavía podía recordar cómo era ella misma como samurái, como Mérida como ninja y como Aiko como Miko en el juego de realidad virtual llamado Asuka Empire. Cómo luchó contra su primera amiga en lo que parecía ser toda su vida para intentar evitar que hiciera algo que ella consideraba aterrador. Mérida, la primera caballero durmiente junto a ellos, había sido una beta tester de Sword Art Online. De hecho, ella también había adquirido el juego y estaba lista para sumergirse en él, lista para unirse nuevamente con los muchos amigos que tenía en el mundo de las espadas, pero fue entonces cuando detectaron el tumor en su cerebro. De una manera irónica, eso la había salvado. Su médico le había prohibido usar el Nerve Gear debido a que eso podría afectar su condición y, como tal, se había salvado de quedar atrapada dentro del castillo flotante de Aincrad. Sin embargo, a veces, Yuki había visto cómo ella en realidad parecía triste por eso. Todavía podía recordar la primera vez que la habían escuchado susurrar en silencio esas palabras. Como, si iba a morir de todos modos, preferiría hacerlo luchando por el bien de los amigos que había hecho en ese entonces en lugar de sufrir en una cama. Y ese día, el día del cumpleaños número 14 de las gemelas, ella había intentado hacerlo. Aprovechando que Aiko usó un Nerve Gear modificado en su tratamiento, había intentado iniciar sesión en SAO. Solo había sido suerte que Aiko reaccionara rápidamente y supiera que su amiga intentaría liberar a Roy primero, antes de entrar en el juego de la muerte. Allí, hablaron y ella logró convencer a Mérida de enfrentarse a ella en el Imperio Asuka. Había sido aterrador y difícil, pero ella ganó. Y logró transmitirle sus sentimientos a Mérida, quien rompió a llorar y les pidió disculpas, incluso cuando Yuki le dijo que ella estaba destinada a vivir por una razón. ¿Recuerdas ahora? Dijo la voz de su hermana una vez más, haciendo que la chica sorprendida la mirara fijamente. Convenciste a Mérida de que todos teníamos una razón para vivir, sin importar lo que pasara. Que incluso si nuestras vidas parecían desesperanzadoras, había un significado para el por qué estábamos allí, juntos. Por eso sugerí la idea de encontrar a los caballeros durmientes en primer lugar. Porque me inspiraste, Yu, y por eso lo siento. Lo siento tanto por no haberme dado cuenta, de cuánto te he estado lastimando todo este tiempo. ¿Qué estás diciendo, Aiko? Murmuró la chica asustada mientras daba otro paso hacia ella. Nunca podrías hacerme daño. Si estoy donde estoy ahora, es solo porque te quedaste a mi lado y... Pero lo estaba. ¿No lo ves, Yu? Por eso te he estado haciendo daño. Porque, al quedarme contigo, incluso después de morir hice que perdieras toda esperanza.
Sonriendo tristemente, Aiko solo pudo mirar a su gemela temblorosa, con lágrimas corriendo por sus rostros. Ya no te importaba lo que pudiera pasarte, porque no te importaba mientras yo estuviera contigo. Te resignaste hasta el amargo final, solo viviendo por el hecho de vivir, solo sonriendo por el hecho de sonreír, y eso está mal, Yu. Eres más fuerte que eso. Siempre lo has sido. Puedes ser mucho más y más de lo que jamás podríamos soñar. ¿Y por qué? Preguntó suavemente la gemela más pequeña, y de repente se encontró siendo abrazada. Todavía llorando, abrazó a su hermana con todas sus fuerzas. Porque estás destinada a cosas más grandes, Yu. Casi puedo verlo ahora. Serás alguien especial, alguien que cambiará el mundo. Alguien que siempre estará rodeada de personas que la aman y que siempre sonreirá con ellas, pero... Y complació Yuki mientras la abrazaba más fuerte. Y por favor, tienes que dejarme ir, Yu. No, Sani. SHHH, y no pongas esa cara. Ya no eres una llorona, ¿verdad? La reprendió Aiko mientras limpiaba las lágrimas de su hermana, aunque ella misma lloraba a mares. Seguiré contigo, Yu. Siempre. Aquí tocó suavemente el pecho de su hermana, luego su frente. Y aquí. Mientras me recuerdes, no seré una carga para ti sino una inspiración. Como tú lo fuiste para mí. Tú nunca serías una carga para mí. Ya, y con eso yo soy Yuki mientras la soltaba, mirándola fijamente a los ojos. Nunca. Kono Aiko sonrió. Lo sé. Ahora levántate, ¿vale, Seken? Tienes que agradecerle a alguien, al estilo Kono. Kono Yuki sonrió. Aún así tengo que golpearlo, murmuró con una pequeña risa. Y entonces, Aiko se convirtió en una luz dorada cegadora, lo que hizo que abriera los ojos de par en par al sentirla entrar en su interior. De repente, todo se sintió bien. Más que nunca. Entonces hazlo, mi amado Imoto. Kirito parpadeó mientras se daba la vuelta, sus instintos se activaron. Había pasado menos de un instante, apenas un segundo desde que arrojó a la chica lejos, pero, sintió como si se hubiera perdido algo. Algo importante. La imagen de Yuki enderezándose en el aire y luego aterrizando sobre sus pies mientras patinaba hasta detenerse, con una aura dorada envolviéndola a ella y a Excalibur, respaldó su teoría. La chica entonces levantó la cara y lo miró directamente. Ella estaba sonriendo. A pesar de las lágrimas que aún corrían por sus ojos, estaba sonriendo. Y había un fuego dorado ardiendo en sus ojos. Excalibur, brilla. Susurró la joven mientras levantaba su espada. La espada dorada y se abrió. Era la única forma de describirla, aunque fuera de forma remota, aunque todavía estuviera mal, o al menos no fuera del todo precisa. Todo lo que el chico de la capa pudo captar con sus ojos fue como la hoja de la espada sagrada parecía dispersarse, como si se estuviera rompiendo con fuerza desde adentro hacia afuera, dejando en su lugar, algo más. Algo que brillaba con tal brillo que obligaba al jugador a apartar la mirada, y que iluminaba todo el piso 28 como si un segundo sol hubiera surgido en mitad de la noche, volviéndose más brillante con cada segundo. Explotó en una poderosa columna de luz dorada pura. El mundo palpitaba y cambiaba. A lo lejos, en otro mundo virtual, una entidad que llevaba el rostro de cierta niña estaba de pie desde su trono falso, con los ojos abiertos y asombrada. En algún lugar del mar virtual, la forma etérea de un hombre que vestía una bata de laboratorio detuvo su interminable vagar y se dio la vuelta, sorprendido. En su trono por encima de todo, Fate parpadeó. De vuelta en Alfheim, Kirito se dio la vuelta cuando la luz disminuyó y sus ojos se abrieron con total sorpresa. Yuki estaba allí parada, o al menos, él pensó que era ella. El cuerpo de la chica ahora parecía ser y pura energía dorada. Como si los polígonos que componían su avatar hubieran sido reemplazados por algún fuego dorado etéreo, que se tejía libremente en la forma de Limp. Incluso su cabello ondeaba salvajemente detrás de ella mientras bajaba la Excalibur transformada. Los ojos de la jugadora se dirigieron hacia la espada ante eso. La empuñadura seguía siendo la misma, aunque estaba casi oculta a la vista por las manos transformadas de la chica.
La espada, sin embargo, era como si se hubiera convertido en luz pura. No como el nuevo cuerpo de Yuki, sino algo más. Como una expresión pura del concepto mismo. Luz en su forma más pura, convertida en espada. La espada sagrada absoluta le abrió los ojos. Dos estrellas brillantes de un rojo puro miraron fijamente a Spriggan, que tenía los ojos muy abiertos. Y bueno, tengo que aceptarlo, de todas las cosas que esperaba que sucedieran, esto no fue y Yuki se movió. No, esa era la descripción incorrecta. Para moverse uno necesitaba desplazarse de un punto a otro, por cualquier medio. Incluso en el mundo virtual, esto se aplicaba como regla absoluta. Incluso las mecánicas de teletransportación que tenían muchos juegos de realidad virtual, y que solo existían en Halo en forma de las puertas de teletransportación de Aincrad, todavía contaban como movimiento. Pero la muchacha llamada Seken se había convertido, en ese momento, en el concepto mismo de una espada. Una santa. Kirito se encontró siendo arrojado hacia atrás e interrumpido cuando la chica dorada cortó la realidad para alcanzarlo y cortarlo al mismo tiempo. Un boom masivo se escuchó cuando Cardinal restauró con fuerza el error, cerrando la brecha en la realidad virtual con una fuerza aplastante que solo le dio al golpe de Yuki mucho más poder. Y mejor. Excalibur no era una espada común y corriente. Se suponía que no era más que datos codificados de una manera específica, un montón de polígonos con estadísticas extremadamente altas en forma de una espada dorada, que cualquier DJ podía generar a voluntad si así lo deseaba. El que antes era hijo Tuneimr, el original que siempre había estado ahí, el mismo que Yuki tenía en sus manos, sin embargo, era diferente. Era especial, en cierto modo. Una espada que representaba los lazos inquebrantables que compartía un grupo de amigos. Una espada que era tan poderosa y valiosa como quien la empuñaba. Excalibur. El calibre que supera. El calibre de alguien. El valor de alguien. Y el valor de su portador nunca provino de sí mismo, sino de todo lo que representaba. Kono Yuki se había convertido, por alguna razón imposible, en todo eso. En ese momento, ya no existían una Yuki ni una Excalibur. Solo estaba la espada sagrada absoluta. Para bien o para mal, el chico de la capa no podía saber nada de esto, y solo se aseguró de enterrar sus manos en la tierra, apenas logrando evitar caerse del castillo flotante. De pie, miró con absoluta incredulidad los árboles que se derrumbaban y las grandes cicatrices que acababa de hacer en la tierra virtual con sus manos. Bueno, ¿sabes qué? Ni siquiera me voy a molestar en cuestionar esto, suspiró mientras bajaba la mirada y hundía los hombros mientras negaba con la cabeza. Ya terminé con eso. Al instante siguiente, se giró, su rostro era una alfombra de oscuridad y sus ojos dos vacíos blancos infinitos mientras su brazo levantado chocaba contra la espada sagrada conceptual. Si Yuki se sorprendió un poco de que él hubiera bloqueado su ataque a pesar de que ella acababa de atravesar la realidad para alcanzarlo, no lo demostró. Por otra parte, eso puede haber sido un poco difícil cuando lo único que se podía ver en su rostro era su mirada roja y ardiente. Así que voy a tomar esto con calma. ¿Suena bien? La niña sonrió. A pesar de que en ese momento no tenía boca ni nada que la delatara, la Spriggan simplemente sabía que la tenía. Lo hace, susurró como respuesta antes de que Kirito desapareciera de la existencia. Reapareciendo en el aire, ya estaba moviendo su brazo hacia la izquierda para detener el ataque, que se estrelló contra su brazo enguantado con un sonido explosivo. Medio segundo después, sin embargo, sus ojos se abrieron mientras movía su otro brazo para detener un ataque de un segundo Yuki, que apuntaba a decapitarlo. Luego, movió su rostro hacia adelante y detuvo la hoja del tercero con sus malditos dientes. Sin embargo, no pudo detener al cuarto y último, por lo que el último de los dobles de la chica dorada pudo atacarlo con una ola de luz pura. Tras su flagrante violación de las leyes de la realidad, los otros Yukis desaparecieron, regresando al último como si fueran imágenes residuales. Por supuesto, no lo eran. Algo que no se movía no podía dejar imágenes residuales.
En cambio, lo que había hecho la espada sagrada absoluta era simplemente atravesar diferentes niveles de realidad al mismo tiempo, ejecutando esencialmente 4 ataques en el mismo plano de existencia, incluso si solo habían durado un simple instante. Sonrió por dentro. Estaba segura de que podría ser más, con suficiente tiempo, con suficiente esfuerzo. Hola, mi nombre es Mérida, es un placer conocerte. El chico de la capa se estrelló contra la tierra con una fuerza poderosa. Al segundo siguiente, ya estaba de pie, balanceando su brazo hacia un lado para bloquear el corte de Yuki mientras ella salía de su nuevo plano personal de realidad a través de otro corte. Fuerza imparable se encontró con objeto inamovible. Los resultados no fueron agradables para el área circundante. Sin embargo, ambos combatientes sintieron que algo se agitaba en su interior, incluso mientras se deslizaban hacia atrás sobre la tierra, uno retrocediendo a una velocidad imposible y el otro cortando en sentido inverso sobre la realidad misma. Siempre estaré a tu lado, Yuki se lanzó hacia adelante de nuevo, cortando el intrincado patrón que conformaba el mundo virtual como si su cuerpo fuera un cuchillo de cocina y el tejido de la realidad fuera mantequilla caliente. Nada dentro de las leyes de la razón debería ser capaz de reaccionar, y mucho menos igualar, una velocidad de reacción que literalmente trasciende las dimensiones. Y, aún así, el jugador vestido de blanco y negro estaba allí en todo momento, bloqueando cada uno de sus golpes que desgarraban el espacio solo con sus brazos. Con esto es oficial. Todos, bienvenidos a los Caballeros Durmientes. Moviéndose a través de una flagrante violación de cada ley de la realidad, e incluso algunas de la irrealidad, el Spriggan con capa y el Imp dorado se enfrentaron por todo el piso 28, creando verdaderas ondas de choque de pura destrucción cada vez que se encontraron. El mundo que se sacudía y se agrietaba cada vez que Fist y Sword se encontraban no parecía importarles. En ese preciso momento, nada parecía existir excepto ellos mismos. Al estrellarse contra el suelo nuevamente, Kirito no se dio cuenta de que tenía una enorme sonrisa en su rostro incluso mientras iba más rápido, imágenes sólidas del jugador interceptando el último intento de Yuki de alcanzarlo cortando la realidad en diferentes planos de existencia. La niña se echó a reír de pura alegría y felicidad. Luego, usó una habilidad y un arco ardiente de luz dorada envió al jugador con capa fuera de Aincrad. El chico parpadeante solo se dio cuenta de que había estado tan atrapado en el choque que no vio cuán peligrosamente cerca del borde estaba. Hagamos lo mejor que podamos juntos, Yuki. Bueno, eso pasó, comentó distraídamente el Spriggan mientras caía como una piedra, una vez más bajo la merced de la gravedad mientras miraba hacia arriba. Ahora tengo que, Espera, está haciendo, lo que creo que está haciendo. Y qué raro, y murmuró Yuki con los ojos cerrados, mientras los recuerdos de sus amigos seguían recorriendo su mente, tanto los que se habían ido como los que todavía estaban a su lado. Es triste pero ya no duele. De hecho, me siento feliz sonriendo ante eso, a pesar de que todavía no tenía boca. La chica dorada finalmente bajó la espada sagrada, liberando la enorme energía que de repente se había acumulado en una explosión de luz devastadora que lo abarcaba todo, que se precipitó directamente hacia el Kirito que caía. Pero no fue un simple ataque de energía. Era más bien una orden a la realidad misma, en forma de una onda de luz. El concepto de que todo lo que se enfrentara a esta luz sería destruido. Victoria asegurada. Sí, ella está haciendo todo lo posible para atacarme con Excalibur, suspiró el chico de la capa antes de sacudir la cabeza, con una leve sonrisa todavía en su rostro. Lo más gracioso es que realmente no extraño los días en que este tipo de mierda no era normal en absoluto. Dicho esto, el jugador que caía echó hacia atrás su puño y golpeó mientras la ola de aniquilación lo alcanzaba. Yuki fue enviada de regreso, atravesando la realidad fuera de control, cuando una fuerza imposible atravesó su ataque de rompimiento de conceptos y la arrojó hacia el árbol del mundo, acercándose peligrosamente a las nubes de tormenta eternas que cubrían la parte superior del árbol. Los jugadores que pasaban el tiempo tranquilamente en la ciudad de Yggdrasil parpadearon mientras juraban haber visto una especie de estrella fugaz dorada pasando. De la misma manera, Kirito fue enviado directamente al Océano Frío en la costa noreste de Alfheim.
Las pocas personas que volaban alrededor del territorio de los gnomos parpadearon sorprendidas al ver una enorme cantidad de agua elevarse hacia el cielo debido a su impacto. Poco más de un segundo después, ambos guerreros volvieron a chocar, justo por encima del espacio aéreo de Aline, ambos con enormes sonrisas en sus rostros. Las ondas de choque de la espada conceptual que chocaba con el puño apenas estaban llegando para derribar a los desprevenidos jugadores que estaban abajo cuando desaparecieron nuevamente, una vez moviéndose a una velocidad que ni siquiera Cardinal podía procesar adecuadamente y la otra simplemente atravesando la realidad. Ambos volaron sobre el territorio de Salamander, Silp y Undine en menos de medio minuto, y eso porque pasaron demasiado tiempo enfrentándose en cada área. Maldump. ¿Qué es este sentimiento? Pensó emocionada la diablita trascendente mientras una vez más se balanceaba hacia el Spriggan con capa desde 4 capas diferentes del espacio-tiempo, solo para que él estuviera allí imposiblemente cada vez, luego intentara golpearla, solo para que ella se alejara de su alcance. Y este latido en mi corazón me había olvidado de esto. Fueron los pensamientos del héroe Spriggan mientras intentaba lanzar un uppercut hacia Yuki, solo para que ella se desmoronara ante el ataque y la verdadera le lanzara Excalibur por la espalda, que él interceptó con un revés bien colocado. Desde la beta de Sao, esta sensación. Sin duda esto es. Por su parte, nada en los últimos años le había hecho sentir así. Ni siquiera pelear con Xaxa o Atcliffe, porque, en ambos casos, se había visto obligado a hacerlo, con vidas o algo igualmente peligroso o importante en juego. Pero ahora, aquí, contra la joven que estaba trascendiendo todos los límites solo para intentar vencerlo, solo por su voluntad y decisión. Y para la chica hospitalizada, nada se había sentido igual en ese momento. Una libertad absoluta que llegaba a su alma cada vez que su espada cantora chocaba con los poderosos golpes del chico, una melodía que resonaba en su cuerpo en llamas cuando sus rostros sonrientes se encontraban cada vez. Ay, quizás esto sea Kirito sonrió. Y la emoción de una lucha real. Y amar. Los combatientes finalmente salieron de su aturdimiento cuando se pusieron en movimiento en algún lugar sobre el territorio de Kite Seat. Sus miradas ardientes se cruzaron nuevamente mientras la niña ascendía y el niño caía. El imp se dio la vuelta, o más bien cortó la realidad hacia atrás, en el aire, como un meteoro, alzando su espada conceptual mientras se preparaba para lo que sabía que sería el último intercambio. El Spriggan aterrizó y, con sus pies apenas tocando el suelo, se catapultó hacia el aire con una velocidad que rompió la realidad a su alrededor. Un cráter masivo apareció en el bosque de abajo varios segundos después de que ya se había movido, su puño se echó hacia atrás. Consecutivo Rosario de la Madre. Gritó Yuki con una voz que ordenó al mundo obedecer, apuñalando la realidad en 11 direcciones diferentes, cada puñalada en una capa diferente de existencia, todas dentro de la misma compresión del espacio-tiempo. Una cruz titánica de luz dorada, visible desde cada rincón de Halo, convirtió la noche virtual en día, ardiendo como una estrella recién nacida. En la capital de Kite Seat, la más cercana al fenómeno, las líderes Alicia Rue y Sakuya, que estaban teniendo una reunión para beber y compartir historias, miraron con una ceja levantada antes de encogerse de hombros y continuar con su charla. Ambos sabían que probablemente era algo relacionado con Kirito, después de todo. Y en el corazón de la gloriosa cruz de pura devastación y golpes normales. Y la realidad se resquebrajó, y en su centro aparecieron agujeros enormes del tamaño de camiones, y grietas que se extendieron por sus bordes. El hermoso rostro de luz dorada explotó y desapareció al enfrentarse a una fuerza superior, que violó la lógica de la realidad de una manera aún superior a ella. En medio de la lluvia de polvo dorado que se derrumbaba, Yuki la Imp cayó, luciendo una vez más normal y sin su brazo izquierdo, incluso mientras el derecho sujetaba con fuerza la forma nuevamente cerrada de Excalibur. Una mirada distraída al costado de Sud reveló que le quedaba exactamente un HP, pero no le importó esa absurda imposibilidad. Estaba demasiado ocupada sonriendo mientras caía del cielo, cerrando los ojos al hacerlo. Esa había sido, sin duda, la mejor pelea de su vida.
Sin embargo, sus orbes rojos se abrieron de golpe cuando sintió un par de brazos fuertes agarrando su cuerpo que caía, solo para encontrarse con la figura ampliamente sonriente de un jugador con capa mientras la sostenía al estilo nupcial. Buena pelea, felicitó Kirito mientras el polvo dorado seguía cayendo a su alrededor. Estuviste increíble, Yuki. Jeje, no intentes hacerme sentir mejor, bromeó la espadachina mientras golpeaba juguetonamente su hombro con su espada sagrada. Ni siquiera lo intentabas, ¿verdad? Tal vez y justo cuando el niño empezó a decir esas palabras, una ráfaga de viento hizo que su capa se agitara y el imp sintió que sus ojos se agrandaban ya que no pudo contener un jadeo. La pieza de ropa blanca y larga estaba hecha jirones y rota, quedaba menos de la mitad, aunque al jugador no parecía importarle en lo más mínimo. Pero aún así fue una pelea increíble. El que guía, dijo Yuki con voz suave mientras lo miraba, haciendo que el Spriggan parpadeara. Eso es lo que significa literalmente el kanji de Sensei. Creo que ahora entiendo por qué Asuna te llama así y suavemente, dejó que su cabeza descansara contra su pecho. Gracias, Kirito. De nada, Yuki, respondió el jugador mientras miraba hacia adelante, hacia la hermosa pelea del polvo dorado que se esparcía por el aire sobre el territorio de Kite Seed. Por cierto, Yuki, ¿sí? ¿Podrías no decirle nada a Asuna sobre esto, por favor? Suplicó Kirito con una mirada francamente asustada en su rostro. Ambos sabemos por qué lo hice, pero estoy seguro de que ella me despellejaría vivo si supiera que traté de golpearte en serio. Ante eso, la diablilla parpadeó como un búho y luego se echó a reír abiertamente. Ja, como si todos los jugadores de Alpha Moon Lane que habían estado conectados durante la última media hora no supieran ya de su pelea. Ah, ese sí, o por supuesto, jajaja, Kirito, jajaja. Sabes que no estoy bromeando, ¿verdad? A medida que seguían cayendo bajo el polvo dorado que se desvanecía, la risa de la joven se intensificó. Mientras tanto, en el mundo real, en un lugar apartado y altamente secreto, Seihiro Kikuoka miraba en silencio una pantalla frente a él, con las manos cruzadas debajo de la nariz mientras sus gafas reflejaban la tenue luz. Después de que Kazuto hizo su escandalosa petición el día anterior, el hombre de gafas había estado buscando toda la información que pudo obtener sobre Konoyuki y el hospital en el que se encontraba, como solo alguien de su influencia y posición podía hacerlo. Lo interesante, sin embargo, fue que, hace aproximadamente 15 minutos, se había detectado un pico inusual de actividad eléctrica en la red, con una lectura que no tenía ningún sentido. Por supuesto, a diferencia del que había llegado desde los servidores de SAO al final del juego de la muerte, este solo lo habían sentido aquellos que tenían equipos especialmente dedicados a tales cosas. Y Kikuoka había seguido la fuente hasta el Hospital General del Norte de Yokohama, el mismo en el que se encontraba la chica que probaba el Medicu Void. Seihiro había dejado de creer en las coincidencias hacía mucho tiempo. Desde que participó en la prueba beta de Sword Art Online, para ser más precisos. Bueno, entonces sí supongo que no estaría mal ver qué espera Kirigaya-kun de esto, y sentenció el oficial del gobierno antes de agarrar su teléfono y marcar un número determinado, cambiando rápidamente a su voz alegre y cercana. Oh. Hola, estoy hablando con Kurasi Kaito, del Hospital General del Norte de Yokohama. ¿Sí? Bueno, verá, doctor Kurasi, soy miembro del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones y quería preguntarle sobre él, y a medida que avanzaba la noche, el mundo cambió una vez más. Sangrando y rota, la realidad rió hacia los cielos. En su trono por encima de todo, las cejas metafóricas de Fate se movieron. Las cosas realmente estaban empezando a salirse de control. Final del